Quiero invitarles ahora que vayamos a leer la palabra de Dios. Ahí tienen en pantalla. Vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 24, versículos del 36 al 48. Puedes, aunque esté aquí en la pantalla, compartir tu Biblia con el hermano, la persona que tienes al lado. Vamos a escuchar la palabra en la voz de nuestra hermana Araceli. Amén, hermanos. Lucas 24, del 36 al 48. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que venía espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Gloria al Señor. Gracias, Araceli. Vamos a inclinar nuestros rostros y a orar antes de ir a la palabra del Señor. Señor Dios y Padre, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Señor, claro que sí, Padre amado, cantamos aleluya, Señor. Padre, porque queremos darte la gloria, la honra, la preeminencia a ti, Señor, como así debe de ser. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre porque, Padre, tú eres nuestro Salvador, tú eres, Señor, quien pagó por nosotros, tú eres, Padre Santo, quien nos ha rescatado, Señor, quien nos ha redimido. Y, Señor, queremos rogarte y suplicarte ahora, en esta hora, en este tiempo y en este momento, Señor, que tú nos hables, que tú dirijas este tiempo, Señor. Padre, que tu voz resuene aquí fuerte, audible, clara, que como ahora leíamos en la palabra, Señor, te moviste ahí entre medias de tus discípulos, Señor. Incluso los incrédulos pudieron tocarte, Señor, y meter la mano en sus heridas. Señor, te suplicamos que tu presencia aquí sea así de poderosa, Señor, y de manifiesta, Padre. No queremos escuchar, Señor, palabra de hombres. Queremos, Señor, escucharte a ti. Queremos, Padre Santo, Señor, verte a ti. Hoy, Padre, hemos venido a estar contigo, Señor, a recibir la revelación, Señor, a recibir la buena nueva de tu resurrección, Señor. Hoy queremos, Señor, marcharnos de aquí, de verdad, atesorando eso en nuestro corazón, Señor, creyéndolo firmemente. Queremos, Señor, salir de aquí empoderados, Señor, por ti. Llenos, Padre Santo, llenos de tu poder, de tu gloria, Señor, llenos de tu palabra. Por favor, amado Señor, que así sea. Padre Todopoderoso, que así sea. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios. Qué hermoso. Bueno, gloria a Dios. Miren, venimos de celebrar, ya decíamos, de conmemorar, de recordar la Semana Santa. Bueno, es un tiempo en el que a veces algunas personas, algunas confesiones de fe también, preponderan mucho todo el calvario de nuestro Señor Jesús. Y en verdad es bueno recordar, claro que sí, y tener bien presente todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció, el tremendo castigo a que fue sometido, porque todo eso y muchísimas cosas más, Él las hizo por obediencia al Padre, pero por amor a ti y a mí. Entonces, ¿cómo no? Claro, hay que tener presente todo eso y recordarlo. Pero a veces en este tiempo de Semana Santa se nos escapa casi un poquito el final de todo aquel calvario, que es lo más importante también. Y se nos pasa un poco como de puntillas la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque si bien toda esa historia parece que es una historia mala, de dolor, de sufrimiento, de sacrificio de nuestro amado Señor,
en verdad es una historia de triunfo y es una historia de vida y de vida abundante para todos nosotros, para Él y para nosotros. Y eso es lo que hoy queremos enfatizar aquí, en esta mañana y en este día. Queremos enfatizar la importancia de la resurrección en la obra de nuestro Señor Jesús. La importancia de su resurrección. Porque miren, sin la resurrección de Cristo, nuestra fe, nuestro cristianismo sería vano, sería irreal, sería sin verdadera sustancia, sin verdadera identidad. Jesús, durante su encarnación y vida en la tierra, había hecho ya múltiples milagros y señales que también desde el principio estaban encaminados a demostrar y a enfatizar que Él era el Cristo, el Mesías, profetizado, anunciado, esperado por todos. Desde el principio, porque miren, ya desde su nacimiento y su encarnación, lo prodigioso, lo sobrenatural y milagroso estuvo presente, ¿no es verdad? Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en una joven virgen, para que se cumpliese la palabra profetizada y para que esto fuera señal también y anunciamiento de quién era Él. Ya desde niño demostraba no ser igual a los demás, asombraba con su elocuencia, con su entendimiento, con su profundidad en las Escrituras, a los mismísimos sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley, que se maravillaban de verle hablar de Dios y predicar su palabra. Cuando comenzó su ministerio público con sus discípulos, los evangelios recogen multitud de muestras de su condición de Hijo de Dios en la tierra. Así, tenemos montones de sanidades a múltiples enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, leprosos. Son innumerables. El propio Señor Jesús lo definió muy bien cuando el Bautista, ya encarcelado, quizás en un momento de duda o de preocupación, mandó a que le preguntasen: ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el Cristo, el Mesías profetizado? Y el propio Señor Jesús le respondió: decidle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ese es nuestro Señor, el Cristo, el Mesías. Pero miren, si aún con todo eso y mucho más que no hay tiempo hoy aquí de enumerar, no estaba claro, Jesús también se atribuyó de manera directa e indirecta ser el Mesías, el Salvador del mundo. Sus propias palabras dijeron cosas tan fuertes y directas como: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tan radicales para los judíos que eran pura blasfemia en su corto entender de la palabra, como cuando le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero aún con todas esas cosas, aún con todo ese tremendo testimonio en señales, obras, en palabras, en enseñanzas, con semejante alarde y muestra de poder de Dios, algunos podían seguir teniendo dudas sobre su persona. Y sí, ven en Jesús la poderosa mano de Dios, pero no la persona de Dios. Como Nicodemo, aquel maestro de la ley, aquel fariseo que fue a verle en la noche, ya seguramente maravillado e impactado con el testimonio de Jesús y con las cosas que hacía, pero lleno de dudas. De ahí que le dijera: maestro, sabemos que has venido de Dios, pero como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Subraya: sabemos que has venido de Dios, pero como maestro. Miren, no había duda para el que quisiera observar sin prejuicios y con atención que Jesús había sido enviado por Dios, claro que sí. Pero que fuese el Mesías esperado, el mismo Dios como Él se atribuía, eso ya era otra cosa. Y aún
Podía quedar la duda de que Jesús no fuese quien decía ser, el Mesías, el Cristo, el Dios hecho carne, el Salvador de toda la humanidad. Nicodemo refleja claramente en sus palabras esa duda. Pero miren, a donde quiero llegar y a la raíz de todo esto, Pablo la toca de manera directa con la iglesia de los Corintios. Miren, ¿qué les escribe? He cogido la traducción de la Nueva Versión Internacional porque aún si cabe es más clara. Miren qué les dice Pablo a los Corintios, una iglesia como nosotros. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Mira, amado hermano, querido invitado en el día de hoy, la resurrección de Cristo, su victoria sobre la muerte era y es la prueba definitiva e irrefutable de que Jesús es quien dice ser, de que Jesús puede hacer lo que dice que puede hacer, de que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor hacia Él no es en vano. Porque la base de la fe y el mensaje cristiano se centra en el hecho de que Cristo puso su vida por nosotros, la entregó en la cruz, pero también la tomó de nuevo al tercer día, resucitando de entre los muertos, de modo que los creyentes puedan tener victoria sobre el pecado y también sobre la muerte y recibir las bendiciones de la vida eterna. La resurrección de Cristo es el hecho central sobre el que gira y toma cuerpo toda nuestra fe. Sin su resurrección, su obra no estaría completa, porque a través de ella nos alienta y esperanza, y porque a través de ella viene a demostrar a todos los que piensan como Nicodemo al inicio, sí, Él es un gran profeta, un gran hombre de Dios, un hombre lleno de buenos valores, que Jesús es mucho, mucho, mucho más que todo eso. Jesús es el Todopoderoso, que como Él mismo dijo de sí mismo, toda potestad le ha sido dada, tanto en la tierra como en el cielo, hasta el punto de vencer y derrotar a la misma muerte, y que ese poder, ese tremendo poder, sea imputado por su gracia y su misericordia, a través de la persona de su Espíritu Santo, también a nosotros, a su iglesia, de la que Él mismo dijo que ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella, contra nosotros. Puedes decir amén. Gloria a mi Dios. Amén. Ahora bien, surge una pregunta. Y no es otra. Que si de verdad nosotros podemos creer eso, podemos de verdad creer que Cristo resucitó de entre los muertos, que se encarnó de nuevo, que reforzó y alentó a sus discípulos antes de ascender a los cielos, a ocupar su lugar a la diestra del Padre. ¿O será que a veces, como Nicodemo, minimizamos a nuestro Dios? Y es una pregunta muy importante, querido hermano, querida hermana, querido invitado, muy importante. Y que te ruego que quede ahí en tu mente a lo largo de todo este sermón. ¿Podemos creerlo de verdad? Porque miren, aparentemente, por lo menos inicialmente, ni siquiera los discípulos creyeron en Jesús como el Cristo o el Mesías. No es fácil esta pregunta. Jesús le dijo a Nicodemo que no será necesario nacer de nuevo para ver, entender y entrar en el reino de Dios, porque el reino de Dios no es de este mundo.
Y en este mundo, en nuestra forma de vivir, de pensar, prima lo terrenal, lo carnal, lo físico. Y es bajo esos parámetros, bajo esos paradigmas de pensamiento, que nos es difícil creer y aceptar la resurrección de Cristo. Aún llevados al extremo, a veces, ni siquiera creer en su persona. Sin embargo, Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira, hay muchas cosas como cristianos que nos es necesario buscar, ver y aceptar de forma espiritual. Necesitamos dejar que la oración, la palabra de Dios y su Espíritu Santo renueve nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir. Necesitamos tener fe en Cristo, en lo que dijo e hizo. Necesitamos creer de verdad que ese libro, la Biblia, la palabra de Dios tiene poder. Necesitamos creer de verdad que es la revelación del propio Dios para nosotros, sus hijos, su pueblo. Porque en la palabra encontramos también el testimonio. Miren, el propio Jesús ya había anunciado a sus discípulos que le era necesario padecer mucho. Dice Mateo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Escuchen, ellos lo sabían, aunque parecía que se negaban a entenderlo, a aceptarlo, como Pedro, que llegó a ser incluso medio de tentación al propio Jesús, y le respondió. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Nosotros, tú y yo, también conocemos, tenemos los evangelios, la palabra de Dios revelada a nosotros, sus hijos. Pero como Pedro en aquel momento, nos negamos a veces a aceptarla y tratamos de adaptarla, torcerla, dirigirla hacia nuestro propio entendimiento, hacia nuestras propias necesidades, no a las de Dios. Incluso con nuestra incredulidad, nuestra racionalización de la Escritura, la vaciamos de poder de Dios, convirtiéndola a veces solamente en un manual práctico, lleno de buenos consejos y de moralidad. Pero no es eso, no es eso. El apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Por eso es que Jesús reprendió duramente a Pedro por tener esa actitud y les dijo a todos ellos, a sus discípulos, a aquellos de aquel entonces y a los de ahora, es decir, a nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a su forma de vivir, a su forma de pensar, a su forma de creer y tome su cruz y sígame. Piense como yo, viva como yo. Y añadió Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Hermano, hermana, querido invitado, miren. Nos es necesario perder para ganar en el Evangelio. Esta es una verdad. Dile a la persona que tienes a tu lado, nos es necesario perder para ganar. Díselo, por favor. Dile. Miren, Jesús sabía muy bien esto, claro que sí, claro que sí. Él mismo perdió su vida, se humilló, se dejó martirizar, machacar y matar por nuestra causa. Por nuestra causa. Él perdió para que ganásemos todos. Pero nuestra respuesta a esa tremenda obra de amor dista mucho de ser siquiera parecida. Miren, aquellos discípulos de antes de la resurrección de Cristo se asustaron y avergonzaron de Jesús cuando éste fue prendido, arrestado. Como estaba profetizado por el mismo Jesús, eran sus palabras: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está,
heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero esto también nos recuerda mucho a nosotros, ¿no es verdad? A sus discípulos de ahora. Porque cuántas veces nos hemos escandalizado, avergonzado, apartado de Jesús, porque le sentimos vulnerables a los ataques que le hace este mundo, la sociedad que nos rodea y en la que vivimos. Y así hay miles de ejemplos. Puede ser que en el instituto, en la universidad, cuando lo ponen en duda, cuando cuestionan la creación y la misma existencia de Dios, nosotros callemos y miremos para otro lado, como hizo Pedro, cuando por miedo le negó. Puede ser que en el trabajo, cuando conversan los compañeros en el café o en los descansos y se ríen y se burlan, y nosotros estamos presentes, agachemos la cabeza y vayamos para otro lado. Y tantos, ¿no es verdad? Ejemplos y vivencias. Puede ser como en aquel tiempo cuando el Señor estaba todavía crucificado en la cruz y aquellos fariseos y escribas que no habían creído en Él se burlaban. Bueno, si eres el Señor, ¿por qué no te bajas ahora mismo de esa cruz y demuestras quién eres de verdad? Que también nosotros hayamos escuchado y hasta pensado eso mismo. Señor, si eres quien dices ser, ¿por qué no me libras de este problema? ¿Por qué no salvas a esta persona? ¿Por qué permites que esté pasando esto? Igual, seguramente se sintieron aquellos hombres, sus amigos, sus compañeros, sus discípulos, cuando vieron que su maestro era apresado, torturado y expuesto a vergüenza pública en una cruz, condenado a morir por las autoridades judías y con el beneplácito y la ejecución de los romanos. Se asustaron y se dispersaron, perdieron su fe, se llenaron de dudas y con las dudas siempre viene el miedo. Pero miren, como venimos diciendo, Jesús había hecho ya múltiples milagros y señales y ellos habían sido testigos directos. A lo largo de su caminar en la tierra, múltiples milagros y señales. Pero aún muchos dudaban y le pedían más señales, más evidencias, no espirituales, sino físicas, para que demostrase ser quien decía que era, y también egoístamente, porque así lo hacemos también nosotros. Se lo pedían para su propia tranquilidad. Así los judíos le decían, ¿qué señal nos muestras, ya que haces todo esto y dices todo esto? Y Jesús les respondió, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Se mofaron y se rieron porque pensaron que era el templo físico, el templo donde ellos hacían la adoración, pero no. Jesús se refería a su misma persona, porque Él había venido a sustituir al templo como centro de adoración y culto a Dios. Por eso es que le dijo a la samaritana en el pozo del agua, la hora viene en que adoraréis en espíritu y en verdad. Pero aún nuestro amado Señor fue más claro y enfático para todos nosotros en las palabras que dejó en Mateo. Y Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Y hermano, yo me pregunto a veces si esa generación mala y adúltera no soy yo mismo. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hermano, a mí se me eriza el cabello, porque yo te pregunto, ¿qué más evidencias? ¿Qué más pruebas necesitamos para creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías? Porque ¿no es verdad que cuando nos asaltan las dudas, nosotros también caemos en esto, en demandarle nuevas señales, en pedirle nuevas cosas? Sí, está bien, yo creo, pero si pudieras aún decirme, mostrarme o darme.
Y lo hacemos, como si Él estuviera en la obligación de darnos más evidencias sobre su persona y su amor hacia nosotros. Más aún de las muchas y tremendas que ya nos ha dado. La resurrección de Cristo es la prueba final, definitiva, de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, de que seguimos y servimos a Dios, al Todopoderoso. A ese es al que seguimos, no a un maestro, no a un profeta, sino a Dios. A ese servimos, a ese obedecemos, por ese vivimos, por ese hemos de morir a la carne y nacer al Espíritu. Miren, en una ocasión previa a su crucifixión, Jesús dijo, justo antes de resucitar a su amigo Lázaro, que su muerte y su posterior resurrección de Lázaro tenían un propósito. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para el que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y es que su propio Calvario de Jesús, su pasión, su padecimiento, su crucifixión y posterior gloriosa y poderosa resurrección también tenían y tienen el mayor sentido y propósito para nuestras vidas. Porque como Lázaro, nosotros también estábamos muertos en vida, muertos espiritualmente. Como Lázaro, no podíamos liberarnos, no podíamos quitar la pesada piedra que nos separaba de Dios, ni salir de esa condición por nuestros propios méritos, ni los de ninguna otra criatura del sepulcro del pecado que nos tenía cautivos. Atados a nuestros vicios, esclavos de nuestras pasiones e inmundicias. Pero dice el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Jesús, por medio de su sacrificio, de su muerte en nuestro lugar, ha pagado por nosotros, nos ha amistado de nuevo con Dios. Jesús, por medio de su resurrección, de su ascensión a los cielos, nos ha liberado y nos ha mostrado el camino a seguir. Porque como Jesús le dijo a Marta y a María, las hermanas de Lázaro estaban desesperadas viendo que su hermano había muerto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y añadió, ¿crees esto? Y esa es la pregunta que hoy nos estamos haciendo nosotros. ¿Creemos esto? ¿Crees esto? Quizás sea la pregunta más importante de tu vida. La resurrección de Cristo tiene un amplio significado para nadie. La obra de Dios, la obra del Señor es indiferente para nadie. Y tiene significado tanto para los que no creen como para los que creen. Miren, dice también el apóstol a los corintios, a la iglesia, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque junto con gozo, alegría y poder de Dios para nosotros, es tristeza y miedo para sus enemigos. Los guardias temblaron cuando la piedra fue removida y se quedaron como muertos de miedo. Sabedores de lo que representaba la resurrección de Jesús, no es de extrañar todas las molestias para taparlo y esconderlo, que aquellos mismos que le habían negado y crucificado se tomaron. Pagaron una buena suma, la palabra dice mucho dinero, a los guardias para que mintiesen y culparan a los discípulos de haberse llevado el cuerpo de Jesús. No era la primera vez que recurrían al uso del dinero para corromper a la gente e ir en contra de Jesús, como cuando sobornaron a Judas para que traicionase y lo entregara. Y hoy día ese patrón de conducta se repite. Aquellos que no creen en Jesús siguen empleando todos los medios que tienen a su alcance. La ciencia, la razón, el humanismo, la tolerancia general, la igualdad de género, las nuevas formas de familia, la educación en los colegios, todo para negarlo y combatirlo.
Es interesante notar las maneras en que las autoridades judías trataron con desesperación de eliminar a Jesús. Habían usado traición para prenderlo, ilegalidad cuando lo sometieron a juicio, calumnias para entregarlo a Pilato y ahora soborno para callar la verdad de la resurrección. Y eso no ha cambiado tanto. Por lo tanto, amado hermano, amada hermana, queridos invitados, no debe sorprendernos que hoy día sigamos encontrando la misma reacción entre las autoridades no creyentes, las mismas maneras de combatir a Jesús y a nosotros, sus discípulos, de aquellos que niegan al Cristo. Porque como Él dijo, y se dirigió a todos nosotros, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que, cobremos ánimo, animémonos. Cobremos ánimo cuando esto mismo suceda en nuestras vidas. Porque como estamos estudiando también en las bienaventuranzas, dice Jesús, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Te acuerdas? Antes se lo dijiste a tu hermano o a tu hermana. Nos es necesario perder para ganar. Bienaventurado serás cuando pierdas. Añade Jesús, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Para creer a Cristo y para seguir a Cristo, habrá muchas veces en las que tendremos que perder bajo los criterios, los preceptos de este mundo. Habrá muchas veces, pero con la fe y la seguridad y la certeza de que estamos ganando algo mucho más grande, algo mucho más grande. Por supuesto, y con esto acabo, la resurrección tiene también un significado amplio, grande y maravilloso para nosotros, los creyentes. Pero debemos ir terminando con la misma pregunta inicial. ¿Creemos de verdad? ¿Creemos de verdad que Cristo ha resucitado? ¿O aún andamos luchando con eso? Recuerda, están ahí las palabras a Marta y a María una vez más, porque son palabras para ti y para mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sobre todo este versículo 26, ¿qué te dice? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Miren, de la respuesta a esta pregunta dependerán muchas otras cosas en nuestra vida. Muchas. De la respuesta que dé cada uno a esta pregunta dependerá el tipo de relación personal que tengas con Cristo. Porque no es lo mismo, claro que no tiene nada que ver, no es lo mismo amar y seguir a un gran maestro, a un gran hombre y profeta, con unos valores tan nobles y altruistas como los de Jesús de Nazaret, que amar y seguir a Dios en la persona de Cristo Jesús. Escucha bien, de cómo sea tu visión de Jesús, dependerá también el grado y la intensidad de tu fe. Y del grado e intensidad de tu fe dependerá cómo vivas esta vida y sobre todo cómo vivas la vida venidera. Porque si de verdad crees que Jesús es el Cristo, que resucitó de los muertos, que venció al demonio, al pecado y hasta la mismísima muerte, madre mía, vivirás con la tranquilidad y seguridad de saber que ni aún la muerte es el final para ti, sino el principio de tu nueva vida. Vivirás con el gozo de saber que no hay más límites para ti, no los hay, que los que quiera poner Dios en su voluntad. Versículos
que hemos repetido de repente tantas veces, como si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no serán meras palabras, sino que las creerás de verdad, con fe y en tu corazón. Y eso te hará un hombre, una mujer fuerte, fuerte, para vivir esta vida y para enfrentar tus problemas y las pruebas y las vicisitudes que ella trae. Cuando Pedro creyó que Jesús era el Cristo, el Mesías, fue capaz hasta de andar sobre el agua. Pero cuando dudó de la persona y de la hora de Jesús, también fue capaz de caer estrepitosamente y hasta negarlo 3 veces. Aquellos primeros discípulos de Jesús, asustados ante el apresamiento, la tortura, la crucifixión de Cristo, que trataron de esconderse de las autoridades, que incluso algunos de ellos comenzaron a dispersarse, a abandonar y a dejar el grupo, fueron los primeros, como acabamos de leer al principio, los primeros a los que se apareció Cristo resucitado. Mira la clase de Dios que tienes y la clase de Salvador que tenemos. Que a los primeros que dudan es a los primeros que va, porque Él deja las 99 que están bien y va en busca de la perdida y de la necesitada. Aquellos hombres que al darse cuenta de quién era en verdad Jesús, cobraron el ánimo, la fortaleza, la fe que les permitió esperar la promesa del Espíritu Santo y enfrentarse al mundo ahora sí para cumplir con el mandato de Jesús, de predicar el Evangelio hasta el último rincón del mundo. Y es en parte, claro que sí, por ellos, que nosotros hoy estamos aquí. Ahora nosotros recogemos su legado y es nuestra responsabilidad llevarlo también a otros. Y es también la hora y nuestra responsabilidad de sobreponernos a nuestros temores, a nuestra falta de fe, tomar y aceptar el poder de Dios en nuestras vidas. Si antes de la resurrección de Cristo eran hombres temerosos, asustadizos e inconstantes en su fe y seguimiento del Señor, después de creer en la resurrección de Cristo, de aceptar y tomar conciencia de que así fue, se convirtieron en hombres valientes, dispuestos ahora sí a perder su vida, a negarse a sí mismos, porque sabían el tremendo galardón que les esperaba. Ahora sí que no les importaba perder. Por eso es que aquellos primeros cristianos asombraron al mundo romano de la época, llegando a enfrentarse a la muerte pública en el circo, cantando himnos, riendo y alabando al Señor. Por eso hoy día siguen muriendo cristianos, entregando su vida porque se niegan a renegar de su fe. Estos hombres que vieron el poder de Dios a través de la obra y persona de Jesús, creyeron en ese poder y por eso, conforme a la promesa de Jesús y a las Escrituras, lo recibieron. En Hechos, palabra también del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque escúchame bien, si la cruz de Cristo es salvación y perdón de pecados, su resurrección es poder y vida eterna para todos nosotros. Estos hombres creyeron y tuvieron fe. Por eso pudieron sanar y curar aún en el nombre de Cristo. Mira qué versículo. Y no lo digo yo, lo dice nuestro Señor. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es domingo de resurrección. Creemos en esta palabra. Creemos en la Biblia. Creemos en nuestro Señor Jesús.
La obra de Cristo tiene poder para cambiar tu vida y la mía, pero no lo hará si no creemos de verdad en fe, si no nos disponemos y nos entregamos a vivir por Él y para Él. Ese es el verdadero poder. Nos es necesario morir para volver a nacer en Él. Inclina tu rostro. Oremos al Señor Jesús. Señor Dios y Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Señor, queremos terminar el mensaje como hemos empezado, orando. Señor, y pidiéndote que esto no sean vanas palabras, Señor. ¿De qué valen las palabras, Señor? Sobre todo si son palabras de hombre, Padre, no valen para nada. Señor, tú eres el verbo, tú eres la palabra hecha vida. Y esto no es cualquier palabra, es tu palabra. Señor, por lo tanto, Dios mío, te lo suplicamos, riégala, Señor, con tu Espíritu Santo y tu poder. Señor, que de aquí nos vayamos bien firmes. Si alguno vino titubeando, Señor, si alguno vino con duda, por favor, establece tu verdad central en su corazón, Señor. Establece, Padre Santo, quién eres tú. Establécelo, Señor, ponlo firme ahí en nuestros corazones. Señor, porque si de verdad creyéramos esto, si nuestra fe fuera tan solo como un grano de mostaza, Señor, qué grandes cosas que podríamos hacer, Señor. Qué grandes cosas en tu nombre. Señor, porque no queremos seguir conformándonos a vivir así, Señor. A tener de repente esa religiosidad, Señor. A estar llenos de dudas, Padre Santo. A estar cayendo cada 2 por 3, Señor, y tener que pedirte que nos levantes de nuevo. No, Señor. No, Señor. Queremos caminar y vivir, Señor, en tu poder y en tu presencia. Señor, queremos que de verdad la palabra, Señor, nos infunda aliento. Queremos, Señor, de verdad, que tu palabra y tu Espíritu Santo nos empodere, Señor. Nos empodere. En primer lugar, Padre Santo, Señor, para llevar esa bendición tuya a nuestra casa, Señor. A nuestra casa, Padre. Que ni uno solo, padres, hijos, cuñados, hermanos, tíos, sobrinos, ni uno solo, Señor, se quede sin conocer quién eres tú, Padre Santo. Pero, Señor, si aún nosotros titubeamos y dudamos, ¿cómo podremos, Padre Santo? ¿Cómo podremos, Señor? Afianza, Padre Santo, Señor, tu palabra en cada uno de nosotros. También como iglesia, Señor, oramos. No queremos ser una congregación, Señor, bonita, hermosa, que te canta, que te alaba, pero exenta de poder, Señor. No es para eso que tú nos has llamado. Señor, queremos como aquellos discípulos salir y predicar. Y que multitudes, Señor, se conviertan y escuchen. Queremos, Señor, aún poder hacer grandes señales en tu nombre, Padre Santo, para que ese mundo de ahí fuera de verdad vea. Y viendo, crean, Señor. Queremos, Padre Santo, Señor, seguir predicando tu evangelio, llevando tu nombre, Señor. Padre, no queremos tener miedo ni avergonzarnos. Ayúdanos, danos ese valor. Porque, Señor, como ahora decíamos, si de verdad creyéramos, Señor, ¿quién podrá atemorizarnos, Señor? ¿Quién podrá hacernos callar cuando ni aún la muerte nos separará de ti, Padre Santo, sino que aún nos acercará más? No, Señor. Queremos salir hoy de aquí, Señor, cambiados. Queremos, Señor, hoy salir de aquí transformados. No queremos, Señor, salir igual que hemos venido. Queremos salir, Señor, con tu palabra, llenos de fe. Queremos salir, Señor, llenos del Espíritu Santo. Ora de esa forma. Acabamos de leerlo. Él ha prometido que todo lo que le pidamos nos será hecho, porque Él está intercediendo delante de Dios. Él es Dios. Y todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo dará. Mira, disponte en el día de hoy y dile con firmeza: Señor Jesús, ya quiero de una vez por todas dejar atrás mis dudas, Señor. Puede que siga peleando con mi forma de ser, con mi forma de vivir, sí,
pero ya no quiero, Padre Santo, ni una sola vez tener dudas de ti, Señor, de quién eres y de lo que has hecho y de lo que harás. Quiero irme de aquí, Señor, lleno de valor como aquellos hombres que pasaron de ser atemorizados y asustadizos a salir hasta el último rincón del mundo, a predicar tu palabra, a cambiar el mundo. ¿Acaso, yo te pregunto, sigue orando, acaso tú no quieres cambiar tu vida? ¿Acaso tú no quieres cambiar tu matrimonio, tu familia, tu hogar? ¿Acaso tú no quieres cambiar e impactar en la vida de las personas que amas y que de repente estás viendo sufrir? ¿Acaso todos nosotros lo necesitamos? Claro que sí, claro que sí. Órale a tu Señor y pídele. Y mira, ¿sabes qué? Así como estamos todos orando, si en el día de hoy tú quieres por primera vez de repente hacer esa decisión, si en el día de hoy tú quieres decirle sí, Señor, a esa pregunta, ¿tú crees? Y tú quieres contestarle sí, Señor, creo en ti, creo que tú eres la vida y la resurrección. Si hoy estás orando así, de repente por primera vez en tu vida, con firmeza, con decisión, yo quiero rogarte que ahí donde estás, sencillamente alces tu mano. Solamente haz eso. Y no porque Cristo necesite verlo, sino porque yo quiero seguir orando por ti toda esta semana. Gloria a Dios por los que están alzando su mano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios, porque Él es fiel y dará lo que se le pide. Yo quiero también a los que de repente ya lo hicieron, pero están titubeando, luego están pasando por momentos de duda y de incredulidad, que hoy renueven también su respuesta a esa palabra. Y si tú estás orando así, también quiero pedirte que alces tu mano, que alces la mano para que el Señor, que ya ve tu corazón, también pueda ver tu voluntad y para que yo pueda orar por ti. Gloria a Dios también por ellos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea. Sí, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, servimos al más grande, al más poderoso, Señor. Servimos al Creador. Servimos al Dios de lo visible y de lo invisible. Señor, no hay galardón ni premio más hermoso que ese. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú nos amaste primero a nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Padre, queremos rogarte, yo sé que así lo vas a hacer, que selles, Señor, la promesa y la voluntad de mis hermanos, de los que han alzado la mano, Señor. Óyelos, Padre Santo, porque te buscan y te claman. Señor, llénalos hoy mismo, ahora mismo, de tu Espíritu Santo, Señor. Que entre la convicción, Señor, de tu persona y de tu obra en cada uno de ellos. Y quiero orar también por el resto de la congregación, Señor, para que tú los bendigas, para que nos bendigas, para que nos sigas, Señor, afianzando la fe y levantándonos cada día, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. No hay palabras para agradecerte quién eres y todo lo que haces, has hecho y harás por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Señor Jesús.